las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que decir, las cosas que se dicen, la propaganda, el escándalo, la alcahuetería y la falta de toma de decisiones de largo alcance siempre terminan trayendo consecuencias. El tema de Bukele, el tren de Aragua, las acciones de deportación de presuntos delincuentes pertenecientes al tren de Aragua y todo lo que esto significa está hoy sobre el tapete. Pero detrás del humo, detrás de los videos, detrás de la propaganda y detrás de las intenciones, ¿qué tenemos hasta ahora? Nombre. Nombre. César Eliseo Sotomayor. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se escucha. No son todos los que están, ni están todos los que son. Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Aquí está, mira. ¿Para qué te lo voy a decir? Aquí está, en piedra. La fase superior de la izquierda es el crimen. Por favor, por favor. Si los dejas entrar, no los verás salir. Ellos te verán a ti salir de tu país y se burlarán de ti cuando estés afuera y te mandarán unos delincuentes de tu propia nacionalidad para que echen a perder tu entorno y se burlen de ti. En el país al que llegaste a trabajar honestamente, habrán unos bichos de tu propia nacionalidad que serán unos delincuentes y serán más famosos que tú por tu trabajo honesto. Y la gente hablará de tu nacionalidad como la nacionalidad de los delincuentes. Te romperán las piernas para venderte las muletas, te expropiarán las muletas, te traerán unas muletas nuevas y te dirán, mira, estas muletas te las trajimos gracias a Chávez. Te robarán la bolsa, la vida, la ceniza, el cenicero, la ropa, el ropero, la flor, el florero, las ganas de vivir, de progresar, el entorno en el que naciste, la cultura del país que te vio crecer, las ganas de vivir y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó que te lo digan es porque eres una sabandija, tienes por dentro una sabandija incrustada, muy probablemente tienes dentro de tus intestinos una vieja maldita del club embutida en una licra 4 tallas menor de animal print, de esas de jaguar. Mío, ¿por qué lo haces? Y unas cocuizas con los guanetes afuera, los talones cuarteados, las uñas mal pintarrajeadas, un higotín mal echado, una pollina como si fuese un toldo. Y unas uñas acrílicas de 10 centímetros cada una. Las de los meñiques son de 14. Para hacer cosas que no voy a decir por escatológicas. No, pero que yo no soy chavista. Esa descripción, bueno, si a ti te molesta que te digan que la fase superior de la izquierda es el crimen, muy probablemente tienes tu alma embutida como una morsa de estas hediondas y mondonguas en una licra de animal print. Si no es tu caso, bienvenidos. Para todos los demás, fuera sabandija. Fuera sabandija. Está acabando el agua, ¿vale? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Les agradezco infinitamente a todos los que le han dado me gusta a este video. ¿Ya le diste me gusta al video? Dale me gusta al video. A los que se han suscrito a este canal, gracias por permitirnos seguir creciendo. Y a quienes financian la elaboración de este programa con sus suscripciones en Patreon, les agradezco infinitamente por permitirnos seguir adelante con esta labor. Y seguimos, sin detenernos, seguimos. El tema de Bukele en Hispanoamérica se ha convertido en tendencia. Fíjense ustedes que el reporte de Bukele recibiendo a estos delincuentes o su gobierno recibiendo a estos delincuentes y metiéndolos en el Centro Especial contra el Terrorismo, el CECOT, que es como se llama esa cárcel, ha sido noticia en todos los idiomas. Me sorprendió verlo inclusive aquí en Alemania en el canal oficial de uno de los diarios más leídos a nivel nacional, el Bild, donde, bueno, ponían el video y lo narraban y decían lo que estaba ocurriendo, hablando de pandilleros de origen venezolano. Todo esto, por supuesto, tiene múltiples vertientes y puede verse de distintas maneras. Lo he dicho en más de una ocasión que yo
no me caso con ninguna tendencia partidista. Yo no soy bukelista, no soy mileísta, no soy trompista, por la simple y sencilla razón de que soy militante de mi propia libertad. Y siempre veo a los políticos, a los mandatarios y a los activistas políticos en la acera del frente donde se encuentran los ciudadanos libres. Sin embargo, claro está, que si usted me pone a escoger entre Obama, Biden, Kamala y Trump, yo me voy a quedar con Trump. Porque siempre hay que escoger. Eso de que no, yo estoy por encima del bien y del mal, amigo, o es A o es B. Y si me toca escoger, me voy a quedar con Trump por encima de los sabandijeros demócratas. Si usted me pone a escoger entre los perronchos cucas de Argentina, los peronistas y esos bichos, esas sabandijas del kirchnerismo, y Milei, me voy a quedar con Milei, lo siento. Y si usted me pone a escoger entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Bukele, probablemente me quedaré con Bukele, aunque Bukele viene también del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Todo esto lo digo porque hay una situación bien difícil con respecto a la evaluación de Bukele. En este momento, cuando se habla de Hispanoamérica, se habla de tres tendencias. La asquerosidad socialista, que representan Daniel Ortega, Díaz-Canel y el castrismo, Mamaduro, Correa, Lula, los mexicanos estos, el López Obrador y ¿cómo se llama? La muñecona esa que tienen ahorita ahí, la Claudia Sheinbaum, esa izquierda. Por otro lado están los que dicen que son la ultraderecha, pero en realidad es una gran mentira hablar de ultraderecha allí, porque Bukele y Milei no son lo mismo. Bukele es un tipo más conservador, es un tipo conservador, no es un liberal. Milei es un liberal. Sin embargo, ambos representan las dos caras de una misma moneda, que es el caudillismo atávico que tenemos en Hispanoamérica, donde la figura del hombre fuerte que viene a imponer el orden, aunque duela, siempre está presente desde que nos independizamos o nos separamos de España. Sería para mí maravilloso como ciudadano que en el futuro el socialismo no existiera en la región y que el debate no sea entre izquierda y derecha, sino entre liberalismo y conservadores. Es decir, entre lo que plantea Milei y lo que plantea Bukele. ¿Qué plantea Bukele? Orden, la imposición del orden social, así sea la fuerza, combatir a las pandillas. Eso es lo que ha vendido Bukele, y Bukele lo ha vendido muy bien, no se le puede negar. Bukele se ha posicionado a nivel mundial como el tipo que está combatiendo a las mafias y al crimen con mano dura, quieranlo o no. Milei, por su parte, se ha vendido como un gran reformista económico, basado en las teorías clásicas liberales. Son dos cosas distintas. Si en el futuro nosotros debamos de hablar en Hispanoamérica o en América completa de la dicotomía izquierda-derecha y empezamos a hablar de la dicotomía conservadores y liberales y el centro esté en el orden político y social y la economía liberal, pues habremos podido decir que hemos avanzado algo. Hasta el momento no es así. ¿Qué pasa con Bukele? ¿Y cuál es mi principal duda? Más que duda, cuestionamiento. Porque no es una duda, cuestionamiento. Con Bukele. Es que Bukele tiene en su seno a unos asesores venezolanos que vienen de Voluntad Popular, que es una asociación para delinquir fundada por Leopoldo López. Ahí tiene un señor apellido Zaval y una señora llamada Sara Hanna, que son unos personajitos que vienen de las entrañas de esa asociación para delinquir llamada Voluntad Popular. Entiendo que inclusive hay, por cierto, por allí ya hay matrimonios o relaciones tan entre familiares de Bukele y estos personajitos. Yo no puedo confiar en Bukele si tiene en su seno a unos personajes provenientes del partido de Leopoldo López. Me perdonan, pero yo no le puedo dar el 100% de la confianza. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque si te dejas rodear por esa sabandija, lo lamento mucho. Pero tienes un asterisco puesto, un pie de página. Que entre Bukele y el chavismo voy a preferir Bukele. Sí, pero tiene un asterisco y un pie de página. Tienes a una sabandija ahí en tu entorno. Y una sabandija de la peor calaña, de la oposición falsaria venezolana. ¿Okay? No se nos olvide tampoco que Bukele se puso a vender humo
con el tema del 10 de enero, diciendo, vendiendo con que él iba a llegar con el mundo a Caracas y vendiendo ahí una cuestión y tal, y todo. No se nos olvida eso tampoco. En tal sentido, aquí, por eso es que yo considero que hay que estar muy pendiente de las posiciones que estos tipos ponen, las condiciones que estos tipos toman, las posiciones que toman, porque lamentablemente a veces caen en donde no deberían caer. ¿Qué está pasando con los deportados de origen venezolano? Decía al principio del programa que no están todos los que son, ni son todos los que están. Y aquí entonces hay que ver lo que muestra oficialmente el propio gobierno de El Salvador. En el canal oficial de la Secretaría de la Presidencia de El Salvador, de la Secretaría de la Presidencia de Bukele, se ha emitido este video. Vamos a verlo completo, tal cual y cómo se emitió. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Este fue el video que distribuye la Secretaría de Prensa en su canal oficial en YouTube. Sin embargo, Bukele, el propio Bukele, hizo público otro video en sus redes sociales. Y en este otro video también podemos ver algunos rostros y escuchar algunas voces. Y me parece que es interesante, interesantísimo escuchar, ver los rostros, escuchar los acentos
y sacar algunas conclusiones al respecto. Nombre. Nombre. César Eliseo Sotomayor. Esos dos no son venezolanos. Y lo determina usted por el nombre, por el apellido y por el acento. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Está claro. Esos dos no son venezolanos. Está claro, ¿no? Son imágenes donde uno se da cuenta de que hay un despliegue de todo tipo. Un despliegue policial, un despliegue de cámaras, un despliegue de medios, un despliegue de seguridad importante. Y además de eso, uno ve el trato que le están dando a estos señores que están llevando allí. ¿Cuál es el problema? El problema es que a mí como ciudadano no me basta con el show. Yo quiero saber, yo quiero que esto tenga consecuencias. Yo quiero saber quiénes son los que están allí. Yo quiero saber sus nombres, sus números de cédula venezolana. Quiero saber los antecedentes que tienen. Quiero saber los delitos que cometieron. Porque aquí hay un dato importante. Que al parecer el arreglo es que estos personajes pasen un año en el retén ese prorrogable. ¿Qué pasa si no se prorroga? Yo quiero saber quién es ese personaje que está allí, porque si cometió un delito grave, yo no me conformo con que esté un año preso, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que es algo sumamente importante, ¿son venezolanos los que están allí? ¿Son parte del Tren de Aragua de verdad? Porque aquí lamentablemente se ha convertido el Tren de Aragua en una especie de nueva Al-Qaeda, según el cual cualquier delincuente venezolano es miembro del Tren de Aragua. A algunos delincuentes venezolanos les conviene decir que son del Tren de Aragua porque es una marca.
Pero resulta ser que el Tren de Aragua, los que somos venezolanos y además nos hemos intentado informar sobre el asunto, sabemos que el Tren de Aragua es una organización que nació dentro de sindicatos cercanos a la construcción de los trenes estos que Diosdado Cabello prometió construir y no construyó, y para lo único que sirvió fue para tener, en efecto, unas organizaciones criminales al servicio del chavismo, para la extorsión, para el secuestro, el robo de vehículos, tráfico de drogas, manejo de sicarios, etcétera, dentro de Venezuela, desde la cárcel de Tocorón, presente en el estado de Aragua. Pero se ha logrado demostrar que esto es una organización transnacional de verdad. ¿Dónde están las pruebas de eso? No estoy diciendo con esto que sea mentira. Es que es necesario que se muestre la prueba de todo esto y se le diga a la gente, mira cómo actúan, mira cómo son y mira lo que hacen. Porque si eso se logra demostrar, aquí se tiene que acabar la mamadera de gallo de buscar las soluciones políticas con un régimen que mandó a estos delincuentes para la calle, que mandó a estos delincuentes a vagar por el mundo, a delinquir. Además de eso, hay una cantidad de cosas que desde mi punto de vista no se están diciendo, o por lo menos yo no las he visto, donde la gente intenta defenderse. Bueno, pero es que no todos los migrantes, no todo el que migra es un delincuente, no todos son delincuentes. Pero usted tiene que estar claro en una cosa. Si usted viola la ley, usted es un delincuente. Si usted le miente a la autoridad, eso es perjurio, eso es un delito. Por lo tanto, la gente tiene que revisar muy bien la legislación antes de decir si hay o no hay un delito. Y no dejarse estafar por estos abogaduchos que lo que quieren es que los entrevisten como defensores de causas nobles, pero que en realidad lo que están haciendo es lucrándose también con una posición en la cual defienden lo indefendible porque de eso viven. Ni hablar de las ONG de defensa de los migrantes y tal. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué sale en los reportes de prensa? Atención. A esta hora es noticia en el mundo que pese al bloqueo de un juez federal en Estados Unidos a la orden de Donald Trump para declarar al Tren de Aragua como enemigo de guerra, el presidente Nayib Bukele confirmó la llegada de 238 miembros de la banda a El Salvador. Estos señalamientos criminales fueron enviados en aviones desde Estados Unidos y trasladados a Secot, la megacárcel de máxima seguridad. En estos aviones procedentes de Estados Unidos llegaron esta madrugada a El Salvador 238 miembros del Tren de Aragua. Así lo confirmó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X, asegurando que los reclusos fueron trasladados de inmediato a la megacárcel de máxima seguridad del país, donde permanecerán por un año renovable. Además, agregó que Estados Unidos pagará una tarifa muy baja por ellos, pero una alta por nosotros. Con el tiempo, estas acciones sumadas a la producción que ya generan más de 40.000 reclusos que participan en diversos talleres y labores bajo el programa Ocio Cero, contribuirán a la autosostenibilidad de nuestro sistema penitenciario. En el grupo de deportados se incluyeron 23 miembros y 2 líderes del grupo criminal Mara Salvatrucha, entre los más buscados por la justicia salvadoreña. Un guiño en la lucha de ese país para acabar con los remanentes de esa estructura delincuencial y que alienta el papel de El Salvador como aliado de Estados Unidos contra las denominadas organizaciones terroristas globales. Es también el primer gran paso al acuerdo establecido entre ambas naciones con la visita a El Salvador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 4 de febrero, cuando informó del ofrecimiento que hizo Bukele de acoger presos enviados por Washington, acción que Rubio también destacó brevemente en su cuenta de X. Gracias por su asistencia y amistad, presidente Bukele. Por su parte, el gobierno venezolano se pronunció rechazando de manera categórica y contundente la medida, asegurando que el gobierno de Estados Unidos está criminalizando de forma infame e injusta la migración venezolana. Cuestionaron además la aplicación de una medida de hace más de 2 siglos, refiriéndose a la ley del enemigo extranjero de 1798, a la que está apelando el gobierno Trump para proceder con las deportaciones, decisión que había sido bloqueada por un juez. En medio del debate por la medida, además de El Salvador, único país de Centroamérica que aceptará reclusos, también Guatemala, Panamá y Costa Rica han aceptado servir de puente para migrantes deportados por Washington. Es verdaderamente infame ver cómo el chavismo pretende erigirse como defensor de los migrantes venezolanos cuando es gracias al chavismo que los venezolanos se están yendo del país. Es que son unos caras de tabla, pero de la peor estirpe. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo es posible que nuestros migrantes? Sí, bueno, son de ustedes, porque ustedes nos han empujado 8 millones de venezolanos a irnos de nuestro país. ¡Ay, que se está criminalizando!
Imagínate tú. Esto se cuenta y no se cree. Para mí, ser chavista es un crimen. Para mí, haber votado por el chavismo debería contar como antecedente penal. Y todo aquel que haya votado por Chávez o por el chavismo en cualquiera de sus formas y esté en los Estados Unidos debería ser deportado. Es un crimen. Pero bueno, la prensa horrorizada, porque mira lo que están haciendo, qué horror. Ay. Así fue como se recibió en el Aeropuerto Internacional de El Salvador al grupo de migrantes venezolanos enviados por el gobierno de Estados Unidos. Según el gobierno salvadoreño, fueron 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. En las imágenes del gobierno se ve cuando los agentes aceleran su paso a los autobuses. El presidente Nayib Bukele escribió en X: fueron trasladados de inmediato al CECOT, el centro de reclusión para terroristas, por un periodo de 1 año renovable. Estados Unidos pagará una tarifa muy baja para ellos, pero una tarifa alta para nosotros. Las imágenes también muestran cuando les recortan el pelo y les hacen preguntas. Nombre. César Eliseo Sotomayor. El traslado a la megacárcel más grande del continente para contener pandillas se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. De aliados y amigos. Se trató de una propuesta hecha por Bukele al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su gira por Centroamérica el pasado mes de febrero. Por su parte, Rubio escribió en X: enviamos a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua, a quienes El Salvador se comprometió a mantener en sus excelentes cárceles a un precio justo, que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes. Horas más tarde, al referirse a organizaciones terroristas, el secretario de Estado se refirió al grupo delictivo. We want to get rid of Tren de Aragua gang members. They're terrorists too. We don't want terrorists in America. I don't know how hard that is to understand. Mientras tanto, las reacciones no se hicieron esperar, tanto dentro como fuera de este país centroamericano. El gobierno de Venezuela, mediante comunicado, condenó estas y otras acciones de Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana. En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos. No son terroristas, no son criminales, ni enemigos extranjeros. También fueron enviados 23 miembros de la temida MS-13 que, según Bukele, eran buscados por el gobierno salvadoreño y estaban recluidos en cárceles estadounidenses. Para expertos en temas migratorios, este acuerdo debe ir más allá y traer beneficios a los migrantes salvadoreños en Estados Unidos. ¿Esto qué beneficio va a traer para nuestra población? ¿Los del TPS van a entrar a una residencia permanente? Según las autoridades, la megaprisión tiene capacidad para unos 40.000 reos y actualmente alberga cerca de 15.000. O sea, queda puesto que de ahí para que manden chavita. Pero estas son las cosas que uno, de alguna manera, quisiera aprender a interpretar. A mí me parece, sinceramente, que, amigo, si es un delincuente, se acabó. O sea, a mí no me interesa. Si eres un delincuente, vas preso. Y preso es preso y su apellido es candado. Por otro lado, pareciera que Bukele ha conseguido una interesante fuente de ingresos para su país, que es convertir a El Salvador en una cárcel o en un proveedor de servicios carcelarios. Cosa interesante para el futuro. Puesto que así no está de más pensar en que la correcta ejecución de la justicia ajena a la intervención política o ajena a la intervención de intereses o amenazas de las mafias pueda permitir que un mafioso colombiano, en vez de ser juzgado en Colombia y poder presionar con violencia, con dinero o con vinculaciones a la justicia de su país, sea juzgado en otro país y termine preso en otro país también, donde no lo conozcan y donde no pueda, por supuesto, con sus artes y mañas, escaparse de la cárcel o tener privilegios carcelarios vedados a delincuentes de su nivel. Así que no sabemos a dónde va a terminar esta propuesta de Bukele. Muy probablemente termine Bukele convirtiéndose en un receptor de delincuentes peligrosos de todas partes del mundo y cobrará por eso. Y bueno, se convertirá El Salvador en una interesante experiencia penitenciaria a nivel mundial. Pero más allá de eso, yo vuelvo al punto. ¿Quiénes son esos que están allí que dicen que son venezolanos? Dicen que fueron 230. Muy bien, dennos los nombres, los números de cédula y vamos todos a verificar quiénes están allí. Porque muy probablemente
Ese malandro que le robó a usted el teléfono una vez y le pidió rescate para devolvérselo, está ahí. O muy probablemente un asesino, un violador, un descuartizador está ahí, o un sicario. Y entonces, ¿cómo es eso que lo van a tener ahí un año y después lo van a soltar? ¿Lo van a soltar para dónde? ¿Lo van a soltar para dónde? Eso son cosas que queremos saber. Además de eso está lo otro. ¿Cuáles son los delitos que cometieron estos bichos? Necesitamos saberlo. Necesitamos verlos. Necesitamos que se sepa. Porque es importante que malandros que andan por ahí buscando irse a joder para otro país se vean en ese espejo y digan, ay, cuidado, porque me van a agarrar y me van a llevar para El Salvador. Porque de eso se trata. Vamos a ver los nombres de quienes están y vamos a hacer toda la auditoría ciudadana sobre los personajes que cayeron presos. ¿No es lo lógico? Yo creo que es necesario hacerlo. Por lo tanto, nombres, apellidos y números de cédula y los rostros, porque queremos saber quiénes son. Y queremos irnos a Escocia. No te vayas para El Salvador, vete para Escocia. Porque en El Salvador, bueno, para El Salvador los malandros. Para Escocia los que quieren conocer la ruta del whisky. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Organiza esas vacaciones soñadas que quieres en la bella tierra escocesa y, por supuesto, la ruta de Outlander, la ruta de Harry Potter, para que te lleven a la calle donde se inspiró J.K. Rowling para el arte que describe allí en las fachadas y en todas las cosas de Harry Potter. Y la ruta del whisky, ya tú sabes. ¡Ey! ¿Y qué pasa con el fútbol en Escocia? Al que le gusta el fútbol, ¿cómo se vive la fanaticada? ¿Cómo se vive el fútbol allí? Eso también es interesantísimo. Ni hablar de la religión y de la historia y de las historias de espantos y aparecidos en Escocia, muchachos, que te echo un cuento. Hablemos de cosas en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y si te encuentras en los Estados Unidos y no quieres ser una sabandija, debes entender que no basta con el estatus migratorio. Ser un ciudadano responsable y respetado en los Estados Unidos pasa indefectible, impepinablemente por la declaración de impuestos. La gente de Easy Tax To Go organiza tus finanzas para que tu pago de impuestos esté a la altura de las necesidades en ese país. Y además de eso te forman para que puedas preparar tú mismo tus impuestos o entres en la dimensión de ser un preparador de impuestos certificados para hacerle los impuestos a terceros, personas o empresas, una actividad lucrativa que tiene trabajo todo el año. Cuando contrates con la gente de Easy Tax To Go, te vas a ganar una tacita de esta que ellos te van a regalar, te la van a mandar. Fuera, sabandija. A declarar tus impuestos para que no te digan fuera, sabandija. Easy Tax To Go con su analista te dan Merángel Lanten y con el muchacho de la película, Leonardo García. Y si se trata de asegurarte, recuerda que el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiada deportation, así que cuidado. Pólizas de seguro de salud en los Estados Unidos, pólizas de seguro de vida en los Estados Unidos y pólizas de seguro de viaje donde quiera que te encuentres, a donde quiera que te vayas, con tu asesor Gustavo, para que te asegures bien. Y el doctor Ricardo Pérez, está dando de qué hablar con todo, porque aquí hay gente que ya va a terminar marzo y todavía no ha empezado la dieta esa que dijeron el 31 de diciembre recibiendo el año que iban a hacer. El doctor Ricardo Pérez está allá a tu disposición para que todo lo relacionado al manejo de del tratamiento contra el sobrepeso lo hagas de forma responsable. El medicamento no es mágico. El Ozempic, el semaglutide, eso no es mágico, amigo. Eso es algo que usted tiene que llevarlo con supervisión médica. El doctor Ricardo Pérez, el mejor cirujano estético en la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en Miami, te ayuda a que ese proceso sea el adecuado. El doctor Ricardo Pérez, a la disposición en Miami, Florida. ¿Y cómo es la cosa entonces aquí? Fíjate. Los europeos, ay, horrorizados. Ay, ¿cómo es posible, Bukele? Mira las cosas que hace Bukele. ¡Qué feo! ¡Chuchu! Televisión española, atención.
Estos son los 238 supuestos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua que Estados Unidos ha deportado a El Salvador. Es un vídeo difundido por el presidente Bukele. Puede verse cómo llegan en un vuelo esposados y son trasladados inmediatamente hasta la mayor cárcel de América Latina, conocida como el centro de confinamiento del terrorismo. El líder salvadoreño ha desvelado que en ese vuelo también han sido devueltos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, entre ellos 2 de sus cabecillas. Los aviones habrían salido a pesar de que un juez federal ordenó este sábado detener las deportaciones y una pausa temporal a la aplicación de una ley invocada por Trump. Es la conocida como Ley de Enemigos Extranjeros. Es del siglo XVIII y no se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, agradece y elogia a Bukele por mantener, dice, en sus excelentes cárceles y a un precio justo a más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua. Ambos se vieron las caras el mes pasado y fue cuando el líder salvadoreño ofreció su mega cárcel de seguridad. Mientras, la Venezuela de Nicolás Maduro, en un comunicado, muestra su rechazo a la decisión de Trump y señala que criminaliza a migrantes venezolanos. Que criminaliza a migrantes venezolanos. Está muy molesto el régimen chavista que ha expulsado a los venezolanos de su país y resulta ser que ahora, bueno, pero es que es la fase superior de la izquierda. Los bichos ahora deciden que ellos son los defensores de los migrantes que ellos expulsaron. Insólito. Fíjate, lo que reclama el chavismo. El régimen venezolano reaccionó a esta noticia, responsabilizó a la líder política María Corina Machado de presionar a Washington para supuestamente aplicar medidas coercitivas en contra de los venezolanos. El canciller madurista Iván Gil calificó la medida como violatoria a los derechos humanos y una criminalización a la migración venezolana. La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana. María Corina Machado, Julio Borges, Carlos Paparón y Leopoldo López y otros conforman el núcleo criminal que ha solicitado una y otra vez la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en contra de todo el pueblo venezolano y que ostentan como uno de sus más grandes logros la aplicación de esta ley contra nuestros migrantes. Esta nueva agresión se enmarca dentro de la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, impulsadas desde Washington con el respaldo de sectores extremistas del fascismo venezolano. Entonces resulta ser que ahora la culpa de la migración es de María Corina Machado, que como ustedes lo saben, no es santo de mi devoción, la ínclita en el felibato. Ahora no es el régimen el que expulsó a los venezolanos del país, ahora es María Corina Machado la culpable. Es decir, desde los del Tren de Aragua no los mandaron desde Venezuela, los mandó María Corina. Por cierto, el chavismo recibió a unos deportados en estos días que les mandó Trump. Mi pregunta es, ¿ya metieron presos a las redes de coyotes que sacaban a los venezolanos del país? Ya metieron presos en los Estados Unidos a los encargados de esas redes de coyotes. Ya cayeron presos y han sido investigados por el FBI esos personajes que le cobraban a migrantes venezolanos para beneficiarlos o para ayudarlos con el paro humanitario. Ya se ha investigado a esa claque de paralegales, asesores migratorios, que ayudaban a la gente a meter cuentos chimbos ante las autoridades. Ya se ha hecho esa investigación. Porque la red es larga, amigos míos. Todos los que hemos migrado sabemos lo que se cuece detrás de varias de estas organizaciones y detrás de muchos migrantes. Porque uno se pregunta a veces, sí, es verdad. Todo el que tiene, hay gente que tiene necesidad de migrar y migra. Pero una cosa es ser migrante y otra cosa es llegar a un país a mentir. Como esa gente que llega con una foto que se tomaron con Capriles. Se tomaron una foto con Capriles, una foto con María Corina y dicen, no, es que a mí me persiguieron. Fueron a 2 marchas. Pero yo soy perseguido político, denme asilo. Migrar porque hay una necesidad económica, se entiende. Mentir, aprovechándose del foco noticioso sobre el país, cuidado porque así te agarran. Pero siempre va a haber un abogado cabrón defendiendo lo indefendible, atención. ¿Es legal? No, Nicolai, es ilegal. Primero, de acuerdo a las leyes estadounidenses, antes de que una persona sea deportada, tiene que presentarse ante un juez de migración, quien va a darle la oportunidad
de escucharlo para ver si la persona quiere pedir asilo, tiene razones por las cuales quedarse en Estados Unidos, cuál es la situación, y entonces ya el juez dice, bueno, sí, es una probabilidad de deportación, adelante con la deportación, o no, hay ciertos procesos que se pueden seguir para, por ejemplo, mantener a la familia unida. En este caso vemos que esta ley que ha querido implementar Trump sobre los enemigos extranjeros se aplicaría incluso a menores de edad, a gente de 14 años hasta los 18, lo cual hay muchas leyes en Estados Unidos que protegen a los menores de edad para que se queden en Estados Unidos. La otra es que esta ley del 1798 es para cuando Estados Unidos está en una guerra declarada contra un país enemigo y no hay ninguna guerra ni en contra de Venezuela ni en contra de El Salvador. Entonces tampoco aplicaría esta ley y se están mandando a gente, a personas sin un crimen, sin un juicio que los haya declarado culpables como criminales. Lo están poniendo en la prisión no solamente en Estados Unidos temporalmente, sino mandando a una prisión para terroristas y crimen organizado en El Salvador, cuando ni siquiera se les ha entregado, se les ha encontrado culpables en Estados Unidos, y no es que El Salvador está pidiendo una extradición. Entonces, una área gris del derecho internacional donde se están transfiriendo presos de una manera sublegal y aquí por una cuota. Entonces, es un servicio de paga, de una cuota muy baja, pero no hay mucho precedente en este caso. Entonces, probablemente están rompiendo no solamente leyes entre Estados Unidos, sino también leyes en cuanto al derecho internacional. No, claro, pues siempre hay un abogado guachafo capaz de decir estupideces, ¿no? En primer lugar, hay los menores de edad. Usted, señor abogado guachafo, se enteró del caso que tratamos aquí en este programa del joven venezolano de 15 años que entró con una pistola a robar en Times Square y cuando lo persiguieron cayó a tiros a un gentío ahí, hiriendo a una turista brasileña. Está preso el muchacho. El joven. Hay un menor de edad, cuidado. Un dreamer, sí. Cargado de sueño llegó el muchacho. Es la ley, amigo. La ley es la ley. Bueno, pero es que eso que él dice, que se está aplicando una ley de 1700, ¿está vigente o no está vigente? Si está vigente hay que aplicarla. Bueno, pero es que es para casos de guerra, y la guerra contra el narcotráfico, es que aquí hay una guerra, es una guerra híbrida. Por supuesto que el derecho internacional no contempla determinadas cosas que se están viviendo actualmente, eso está claro, pero hay una situación de contingencia y hay que atenderla. Bueno, pero es que no han cometido ningún crimen, son simples migrantes. Llegar a los Estados Unidos, dígame usted, señor abogado, llegar a los Estados Unidos como migrante económico, que cualquiera puede llegar como migrante económico, pero ir a pedir asilo como si fuese una visa y decir, yo vengo a pedir asilo porque yo soy perseguido en Venezuela, porque yo tengo aquí una foto con Capriles, yo fui a una marcha y me persiguieron y tragué humo y me llevaron a inventarse una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Cuántos personajes que no son activistas políticos, que nunca fueron activistas políticos y que además cuando se convocaba una marcha se iban para la playa? O decían, es que yo soy del partido de Gómez, si no trabajas no comes, y que no participaron en política, llegaron a los Estados Unidos echando un cuento de que son perseguidos. Eso es perjurio, amigo. Es mentira. Ni hablar de lo que se inventaron casos. Ni hablar de eso que no, que mira, que dame una carta de un partido. Si se ponen a investigar esas cartas de partido de que yo soy militante y te ponen y le preguntan, tú eres militante de Acción Democrática, ven acá, ¿cuántas melindros da de? Tú eres militante de COPEI. Dime qué dice el libro Especificidad de la Democracia Cristiana de Rafael Caldera. Tú eres militante de Primera Justicia. Dime en qué comité tuviste, qué cosa tal. Lo que pasa es que la gente cree que como no te dicen nada, pasaste y no te vieron. Amigo, cuidado, que las leyes se aplican en los países serios. Por eso es que yo te digo, si estás en España, con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores se encarga de representar tu caso no para que metas embustes, sino para que resuelvas tu situación migratoria en base a lo que establece la ley. Aquí no te van a estar vendiendo embustes, ni te van a estar ayudando a que tú estés mintiendo. No. Aquí te van a llevar por el camino legal, porque en España hay que estar con todas las de la ley. El UPT número 1 en materia migratoria en España, Hispanidad Abogados y Asesores. En España con todas las de la ley. Voy a hablar con César.
A César lo que es del César. César me dice que está decidido a tumbar esas planchas de zinc mentales que tienen quienes pretenden hacer en la Florida construcciones a la machimberra. No es lo mismo un machimbrado que una construcción a la machimberra. Cuidado con agarrar el garaje para apuntar una bodega y vender mandocas y patacones. Amigo, tienes que tener cuidado. Lancor Construction Services se encarga en la Florida de llevar todas tus construcciones y todas tus proyectos de refacciones internas o externas, modificaciones, ampliaciones, cambio de, por ejemplo, voy a tener una instalación comercial y la quiero convertir en una instalación para vivienda. Todo eso es necesario que te lo hagan unos expertos. Y Lancor Construction Services es la gente para hacer todo eso en la Florida. A César lo que es el César con Lancor Construction Services. Y si cuando hablas te ven la cara como si fueses un abogaducho migratorio de estos invitados para justificar lo injustificable en estos medios, o si cuando hablas sientes que te están viendo como si fueses un asesor migratorio de estos estafadores, es porque no estás utilizando las herramientas de comunicación adecuadas. Para eso está tu coach de comunicación, Eduardo Villegas, para que te des a entender y además entiendas. Y no se trata nada más de cosas de negocio, ni cosas de política, ni cosas de... No, porque es que la comunicación es... no, eso es para periodistas, eso es para la gente. No, a mí no me hace falta. Cuidado, porque cuando tienes una mala relación con tus hijos, con tus padres, con tu pareja, con tus vecinos, es porque hay un problema de comunicación. Date cuenta, revísalo con Eduardo Villegas y te darás cuenta que las herramientas para la comunicación efectiva están al alcance de todos en cualquier contexto. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, está allí para ayudarte y colaborar contigo, como lo está también la gente de Best Pro. Best Pro es mi gente, la gente de Best Pro. El manejo de tu canal YouTube, el manejo de tus contenidos audiovisuales y el manejo de todo lo requerido para que esos contenidos en tus redes sociales crezcan y crezcan y crezcan. Déjalos en manos de Best Pro. Best Pro Digital Marketing es la gente. ¿Qué es el CECOT? ¿Qué es esa cárcel donde están llevando a estos bichos? Mira este reportaje. ¿Cómo es la cárcel de máxima seguridad de El Salvador? Se llama el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Tiene el tamaño de 7 campos de fútbol y una capacidad para 40.000 presos. La prisión está rodeada por un muro de hormigón de 11 metros de altura y vallas electrificadas. Hay inhibidores de frecuencia que impiden cualquier tipo de comunicación telefónica. A los presos se les trata de forma muy dura. Duermen sin colchón, nunca pueden recibir visitas y nunca comen carne. Se les deja 3 veces al día comida como arroz o frijoles y comen sentados en su celda. La luz está siempre encendida y para dormir se tienen que poner una toalla en la cabeza. La celda de aislamiento consiste en una cama de hormigón, un baño y está totalmente a oscuras. El presidente Bukele sigue recibiendo críticas de organismos internacionales por la forma de tratar a los presos, pero gracias a sus medidas el país está recuperando la paz. Usted me va a decir a mí que un prank de esos que reinan en las cárceles de Venezuela no se merece algo como eso, al muchacho. ¿No? Y fíjate que no les dan carne, o sea, los alimentan con el clap. Frijol con gorgojo y tortilla, amigo. Olvídate del bistec, olvídate de la empanada de pollo y olvídate del queso rallado con arepa, amiguito. ¿De qué delincuente estamos hablando? ¿Usted cree que un delincuente que secuestra, asesina y descuartiza merece algo distinto a eso? Vamos a preguntárselo a los propios delincuentes. Fíjate lo que dice uno de los reclusos en el famoso CECOT de Bukele. Atención. Marvin Medrano, el Psycho, lleva tatuadas en su torso las siglas MS de la Mara Salvatrucha, para siempre. Purga 100 años en la megacárcel para pandilleros construida hace 2 años en El Salvador por el gobierno de Nayib Bukele, de la que dice estar consciente que nunca saldrá. Uno ha sufrido, ha perdido mi familia, ha perdido... ¿Qué no hemos perdido nosotros en la cárcel? ¿Vale? Y hoy estamos en un penal de máxima seguridad, cuando ya sabemos que ya no va a haber salida para nosotros. Medrano, de 41 años, condenado por 2 asesinatos, dice a un equipo de periodistas de la AFP estar arrepentido de su pasado violento. Como pandillero no estoy de acuerdo en lo que ellos hacen, pero para el pueblo salvadoreño digo yo que es lo mejor, porque no hemos sido personas buenas.
No han sido personas buenas, a mí me lo reconoce. Sin embargo, yo vuelvo a mi prédica inicial. Amigos, yo como ciudadano venezolano quiero saber quiénes son esos presos. El gobierno de Nayib Bukele y el gobierno de Donald Trump deben ir un paso más allá y deben mostrarnos los rostros de todos esos deportados. Su rostro, su nombre, su número de cédula, porque es necesario sentar un precedente y que esto no quede en un simple evento propagandístico de ambos gobiernos. Los venezolanos y los ciudadanos de los Estados Unidos están en el derecho de conocer quiénes son esos personajes y por qué fueron deportados y qué crímenes cometieron. Porque si una persona cometió un crimen gravísimo en Venezuela o en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo y está siendo enviado a estas cárceles, yo no acepto como venezolano que habiendo cometido un crimen horroroso se le meta un año nada más preso. En algunos casos yo considero que inclusive debería aplicarse la pena de muerte, que es legal en los Estados Unidos, en algunos estados. En tal sentido, además, me parece que se quedan cortos en estos videos que están sacando, porque lo que tienen es que mostrarnos a nosotros. Pónganlo frente a una cámara y digan, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde nació usted? ¿Cuál es su número de cédula? ¿Cómo llegó a los Estados Unidos? ¿Cuánto le pagó al coyote por llegar a los Estados Unidos? ¿Por qué países transitó? ¿Qué delito cometió? Hay que hacerlo. No solamente para que los ciudadanos venezolanos estemos al tanto de la cantidad de sabandijas enviadas a delinquir a otras partes por el chavismo, sino para que las sabandijas que andan por allí cojan camino de una vez y se vayan por donde vinieron, para que los que están pensando en irse a cometer fechorías en otro país se lo piensen mejor, y además de eso, para que obtengan el justo castigo esos personajes que se lucraron como coyotes, que se lucraron en redes para llevar a la gente a cruzar por el Darién y todo lo demás, y para que se vaya dejando al descubierto todas las redes que envuelven a personeros de ese chavismo maldito, que son los jefes de esas redes. Y además también, para terminar de quitarle la máscara y dejar de darle de qué hablar a esta pandilla de sabandijas, y que expertos migratorios, y que expertos en derecho, y que abogados defensores de los derechos de los migrantes, y medios de comunicación que sufren por los migrantes, y que se ponen a llorar por los migrantes, etcétera, etcétera, pero no le ponen el ojo a toda esta cantidad de sabandijas que llegaron a subvertir el orden en los países a los que fueron. Y hacernos la vida difícil a los que estamos trabajando y haciendo las cosas bien, y que terminamos rayados por una sabandija. Esos que ponen su música a todo volumen perturbando a los vecinos, esos que no respetan las leyes de tránsito, esos que llegan a mentir a las autoridades migratorias diciendo que son y que perseguidos sin serlo, esos que no pagan impuestos en los países donde llegan, esos que quieren vivir permanentemente de las ayudas, esos que pretenden, como el leíto, vivir de las supuestas ventajas que te da una sociedad que no conoce tus malas mañas. Aquí hay que ponerle un parado a todas estas cosas. Aquí hay que ponerle un parado a todas estas cosas. Y si no los mandan con Bukele, que los manden con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en